Buenos días para todos. Esta es la edición del 4 de agosto del año 2018 de nuestro encuentro semanal Buenos Días, Buenos Aires. Soy Fernando Brunet, mi cariñoso saludo para toda la audiencia argentina y la que nos sigue a través de nuestra página web en el mundo entero, www.fmimpacto.com.ar. Mi objetivo, como cada semana, es traducir los títulos más importantes de la actualidad argentina los últimos 7 días. En esta tarea colaboran con la mesa de redacción Paola Ardaya, nuestra corresponsal de noticias internacionales desde Londres, en Europa, el profesor Abel Reynoso, opinando sobre política nacional desde Estados Unidos, el doctor Hugo Vega, un valor agregado, el doctor en Ciencias Económicas a nuestra mesa de redacción para analizar las cuestiones de economía y negocios de la última semana y, como es habitual, con la producción ejecutiva de Alfredo Argento, al cerrar el episodio, nuestra página habitual de divulgación cultural. Hoy continuamos con la saga que iniciamos el sábado pasado, recordando al poeta Juan Gelman. Bien, allí están, presentados los protagonistas de nuestro encuentro semanal Buenos Días, Buenos Aires. Los argentinos o los oyentes de habla hispana en el exterior posiblemente ya estén enterados que esta semana en nuestro país se desató, una nueva tormenta judicial relacionada con presuntos episodios de alta corrupción que comprometen la administración de los expresidentes Néstor Kirchner, ya fallecido, y luego su esposa Cristina Fernández de Kirchner. De todas maneras, para mejor ilustrar a esta audiencia, haré un rápido repaso de esta circunstancia que ha estallado esta semana y que tiene como primer protagonista, no diré como principal protagonista, pero como primer protagonista, a Oscar Centeno. En realidad, el hombre es un ex militar, devenido luego chofer de una empresa de remises que fue contratado, no se sabe todavía si impuesto por el propio expresidente de la Nación o por motu propio, fue contratado por Roberto Barata. Barata era el hombre de confianza del exministro de Obras Públicas Julio De Vido, que también está detenido por otras causas de corrupción, además de estar fuertemente mencionado en esta nueva causa que estoy detallando a partir de ahora. Bueno, la ex esposa del chofer, Oscar Centeno, mediante un tercero de apellido Bacigalupo, le entregó a un periodista del diario La Nación 8 cuadernos manuscritos por Centeno, donde el chofer registró con precisión cronológica, me animo a decir que con precisión cuasi militar, por eso señalé los antecedentes militares de Oscar Centeno primero. Bacigalupo le entregó, como digo, a un periodista del diario La Nación estos cuadernos manuscritos por Centeno, donde el chofer registró con precisión cronológica la saga de viajes que realizó con su remis al servicio de Barata, transportando bolsos con dinero de coimas que involucran al denominado Club de la Obra Pública, como ya se lo define en nuestro país. El periodista que recibió esos cuadernos para que los fotocopiara y posteriormente los devolviera, el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, ya venía realizando una investigación periodística sobre esta línea de delitos. Cabot, al recibir los cuadernos escritos por Centeno, trabajó sobre ellos un par de meses y luego le entregó las fotocopias
al juzgado federal del juez Claudio Bonadío. El juez ordenó la detención inmediatamente del ex chofer de Barata, dispuso realizar más de 50 allanamientos simultáneos a diferentes empresas e inmuebles. Entre estas empresas se destacan 34 inmuebles de empresas de primera línea, como Techint, Roggio, Supercemento, aunque todavía se aguardan más allanamientos. La decisión del juez involucró la detención de 16 personas hasta ahora, el llamado a indagatoria de otras 17 en esta nueva causa que investiga el pago de coimas de contratistas de obra pública, coimas entregadas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, a quien también citaron, la expresidente, a declarar en forma de indagatoria para el próximo 13 de agosto por esta causa. Además, Bonadío ya le pidió al Congreso que le autorizara realizar allanamientos en todas las propiedades de la expresidente de la Nación y se espera la formalización de la solicitud de su desafuero como senadora de la Nación para poder ser procesada e incluso detenida si esta fuera la determinación del juez Bonadío, ya sea prisión preventiva o procesada en esta causa, detención posterior si se confirma su culpabilidad. En esos 8 cuadernos escolares, que ahora están en poder de la justicia, las fotocopias correspondientes, el chofer de Barata dejó anotados los recorridos de los bolsos repletos de dinero que Barata y sus colaboradores realizaron en el periodo 2010 a 2015, es decir, ya con Cristina Fernández al frente de la Administración Nacional. Bueno, horas, fechas, lugares, nombres, todo quedó registrado de puño y letra de Centeno, que además ya aceptó, confirmó que efectivamente esas fotocopias son de los cuadernos escritos por él. Centeno aceptó declarar ya bajo la figura de arrepentido, con lo que no solamente podría lograr una reducción de su pena si es que aporta información precisa sobre estos supuestos actos de corrupción. También ha logrado el beneficio de la libertad en proceso, justamente como testigo protegido a partir del del jueves pasado. Ya el día de hoy está en libertad en esa condición, la condición de testigo protegido. Bueno, el escándalo es de una magnitud, inconmensurable, ¿eh? Entre los ex servidores públicos con prisión preventiva figuran, por supuesto, Roberto Barata, que era secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación y Obras Públicas, Hugo Martín Larraburu, el ex subsecretario de Asesoría Legal del gobierno de Cristina Fernández, Walter Fagiás, el expresidente de Enarsa, Nelson Lazarte, el secretario de Barata, Rafael Llorens, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, y por supuesto Oscar Centeno, el chofer de Barata, que es quien origina toda la investigación. Entre los empresarios detenidos, y señalo esto porque es la primera causa de corrupción de las muchas que se están sustentando en la justicia federal argentina, es la primera vez que un grupo importante de empresarios tiene prisión preventiva. Entre ellos aparecen Héctor Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IEXA, la constructora de Ángelo Calcaterra, que es primo del presidente Macri,
Los últimos en entregarse fueron Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación y Obras Públicas. También están detenidos Gerardo Ferreira, dueño de la constructora Electroingeniería, Carlos Mundín, dueño de la firma BTU, Jorge Guillermo Neira, exdirector del grupo Elin Sociedad Anónima, Armando Lozón, presidente del grupo Albanesi, Claudio Javier Glassman, director de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones Sociedad Anónima. En las últimas horas se entregó el ex asesor del Ministerio de Planificación Federal, Fabián García Ramón. Todavía continúan prófugos Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona, y Oscar Tomás, ex director ejecutivo del ente binacional Yacyretá. Pero hay un empresario, Juan Carlos de Goicoechea, que estaba prófugo, que se presentó el día de ayer ante la Justicia Federal en la causa de Bonadío. De Goicoechea es un ex directivo de la sede argentina de la firma española Isolux. Se entregó el viernes, ayer, tras ser señalado en la causa por los cuadernos con detalles sobre el presunto pago de coimas por la obra pública y ofreció su colaboración a la justicia. Quiere ser él también aceptado como testigo arrepentido para gozar del beneficio de reducción en la condena que le cupiera en el supuesto que ese fuera el dictamen final de Bonadío y ser considerado también como testigo protegido gozando de libertad. La decisión de Goicoechea es de una importancia capital porque aunque hay secreto de sumario, por supuesto, en la causa, los primeros trascendidos anuncian que Goicoechea ya inmediatamente después de su detención comenzó a presentar testimonios que inculparían a funcionarios o exfuncionarios de la administración de Cristina Fernández y a otros empresarios que todavía no han sido nombrados en esta nómina de citados a indagatoria o ya detenidos. A esta hora todavía resta definir si la solicitud de Goicoechea será aceptada por el juez. En ese caso, si fuera favorable, sería declarado imputado colaborador. Figura que el juez Bonadío, como dije, ya le otorgó al ex chofer Oscar Centeno, quien recuperó su libertad dentro del régimen especial de protección de testigos. No hace falta que les diga que si el primer paquete probatorio, las declaraciones de Centeno confirmando que son propios los textos fotocopiados de 8 cuadernos escolares con esta saga tan detallada de movimientos, fechas, horarios, lugares de entrega de estos bolsos con dinero, producto de manera casi indubitable, pero tiene que ser probado, de coimas recibidas por exfuncionarios del Estado por la concesión de obras públicas a las empresas que mencioné anteriormente y otras que están siendo investigadas. Claro, una cosa es el paquete probatorio que ofrecía Centeno y otra cosa es que apenas 24 horas después ya haya un empresario arrepentido entregando información que sin duda es de orden privilegiado y que puede ser el instrumento de fuerza dentro del inicio de esta investigación. Hasta el momento hay 16 encarcelados. El juez federal Claudio Bonadío rechazó los pedidos de excarcelación de todos los detenidos, salvo Centeno. Veremos qué pasa con de Goicoechea. Bonadío, en sus únicas y brevísimas declaraciones, definió que los exfuncionarios, los empresarios, queden detenidos
el juez federal decidió ayer rechazar todos los pedidos de excarcelación de todos los detenidos por este escándalo de los bolsos de pagos ilegales que hubo durante el kirchnerismo. Los pedidos de excarcelación fueron presentados el jueves y el juez tenía un plazo de 24 horas para responder, lo hizo casi inmediatamente, así que con este dictamen los hombres de negocios con prisión preventiva y los exfuncionarios seguirán tras las rejas durante el proceso. El juez federal, en cambio, como dije, homologó el acuerdo mediante el cual el remisero, ex militar y chofer de Barata, declaró como arrepentido, así que el acusado quedó en libertad, pero bajo el programa de protección de testigos, y bueno, y con las imputaciones, por supuesto, vigentes, ¿no? Bonadío rubricó el convenio al que había llegado el acusado con el fiscal Carlos Stornelli. Stornelli es uno de los fiscales más bravos de la justicia federal argentina. Por este convenio, Centeno se comprometió a aportar toda la información necesaria para esclarecer la trama de corrupción que él volcó en estos cuadernos, a cambio de obtener beneficios que le garanticen la libertad en lo inmediato y luego una reducción de la pena en caso de ser condenado en el juicio oral y público en el que debiera culminar toda esta investigación. También entró en escena la titular de la Oficina Anticorrupción de la Nación, la doctora Laura Alonso. Afirmó que su organismo evaluará todas las causas que involucran a los empresarios investigados en el marco de esta nueva investigación por presunto pago de coimas en la obra pública. Dijo Alonso que, y estas son declaraciones que sus contenidos son importantes, ahora explicaré por qué. Dijo Alonso que estamos haciendo un mapeo de otras causas donde estos empresarios aparecen mencionados. Estamos mirando con atención, dijo Alonso. A pesar del secreto de sumario, hay información que compromete a varias empresas contratistas del Estado durante los años de la administración de Néstor Kirchner, más este paquete probatorio en base a los escritos de Centeno que involucran de una manera directa la administración de Cristina Fernández de Kirchner, quien ya estaría apuntada en esta causa como la jefa de una banda de asociación ilícita. Atenti que se trata de penas superiores a los 5 años, de 5 a 15 años de prisión. Cualquier causa que se esté investigando contra un imputado de penas que superen los 3 años de reclusión suponen la prisión preventiva sistemática de ese acusado, de manera que empieza a tener una importancia capital la decisión del Senado de la República Argentina, a petición del juez Bonadío, segunda vez que ocurre, de quitarle los fueros como senadora a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, lo cual, en su condición de imputada como jefa de la banda, podría significar su prisión preventiva en forma inmediata. Bueno, Cristina está llamada a declaración indagatoria para el próximo 13 de agosto. Si antes de esa fecha el Senado finalmente en esta oportunidad dispusiera el desafuero de Cristina Fernández, ese mismo día, 13 de agosto, Cristina podría quedar detenida. ¿Existe esa posibilidad? Hasta el momento, el senador más prominente, el senador Pichetto, hombre del peronismo no kirchnerista, anticipó que su posición y la de su bloque sería sostener el argumento que ya levantaron cuando meses atrás hubo un pedido similar de Bonadío en otra causa en la que también está imputada la expresidente. El argumento es: hasta que no haya sentencia definitiva,
no corresponde el desafuero. ¿Cambiará la posición de Pichetto ante, el vendaval que se ha desatado, vendaval mediático, por supuesto, que se ha desatado con el inicio de esta investigación? Un dato puede ser que respondan favorablemente a la solicitud del juez Bonadío de autorización para allanar todos los domicilios conocidos de Cristina Fernández. Recordemos el caso del senador De Vido, que ahora está preso luego que le quitaran los fueros. Antes de que esto sucediera, también el juez Bonadío había pedido al Senado la autorización para los allanamientos. En aquella oportunidad, la autorización le fue concedida por el Senado y producto de esos allanamientos se confirmó la prisión preventiva de Julio De Vido, el exministro de Obras Públicas de la Nación. ¿Se repetirá el proceso en esta oportunidad? ¿Se mantendrá Pichetto y su bloque en el argumento que ya anticipó? ¿No habrá desafuero de Cristina si no hay una sentencia condenatoria? Bueno, el episodio viene avanzando a un paso rapidísimo, así que toda definición en este momento no sería oportuna, al contrario, sería presunta, posiblemente prematura. Pero, y aquí vengo a resaltar lo que dice la titular de la Oficina de Anticorrupción, que están haciendo un mapeo de otras causas donde los mismos empresarios que están imputados en esta nueva causa también aparecen mencionados en otras causas. De manera que empieza en la República Argentina un proceso muy parecido al lavajato de los brasileños, que comenzaron con una denuncia original que involucraba a empresarios de la firma Odebrecht, hasta que apareció el primer arrepentido de esa empresa que mencionó una saga de empresarios y exfuncionarios implicados en esa investigación, lo cual permitió que muchas otras causas paralelas que se estaban sustentando se volcaran todas en la misma a cargo del juez Moro, el juez brasileño que está llevando adelante este episodio de alta corrupción en Brasil. Bueno, un procedimiento similar está desatándose ahora en la República Argentina. A pesar del secreto de sumario, reitero, hay información que compromete a varias empresas contratistas del Estado. Y el periodismo por un lado y los arrepentidos por el otro son la puerta de entrada y la puerta de los avances rápidos en las causas de corrupción. Así que, dijo la señora Alonso, la titular de la Oficina de Corrupción, esperamos también que haya más arrepentidos. Cuando dijo esto Alonso, hasta el momento el único arrepentido era Centeno, el chofer. Inmediatamente después de estas declaraciones se presentó ante la justicia el empresario de Goicoechea, de la empresa Isolux, la empresa española, queriendo ser considerado también en la misma categoría de arrepentido, y ya habría comenzado, estos son trascendidos porque hay secreto de sumario, el día de ayer por la noche a brindar los primeros argumentos o las primeras declaraciones involucrando a otros empresarios y exfuncionarios y agregando prueba a la prueba original. Justamente de esas declaraciones, de las que no tenemos certeza por el secreto de sumario mencionado, es que el juez Bonadío seguramente a partir del lunes no solamente confirmará la situación de Goicoechea, sino que instruirá más allanamientos y más investigaciones según lo que surjan de las declaraciones de este empresario arrepentido. Esta es la crónica del episodio. Como crónica debe considerarse el episodio jurídico lejos más importante de corrupción que hemos tenido por el volumen, hasta el conocimiento hasta el momento. Mis primeras conclusiones personales, en realidad,
absolutamente presuntas, porque son, como digo, conclusiones personales. Pero yo encuentro varios detalles en el inicio de esta investigación que me parece deben ser resaltados, por lo menos tenidos en cuenta. Primero, ya sin dudar, es el caso de corrupción más importante de todos los que saltaron hasta el momento. No solamente por el volumen de dinero del que se habla, se calcula que es una investigación que compromete coimas que irían entre los 80 millones de dólares de mínimo a los 200 millones de dólares, presuntamente. Caso de corrupción más importante de los que hemos conocido. Es la primera vez que una investigación de la justicia federal abarca una parte importante del sector privado. Esto también para mí es de resaltar. Todas las investigaciones sobre corrupción anteriores estaban circunscriptas a exfuncionarios del Estado. Y bueno, en esta misma mesa de redacción hemos dicho tantas veces que los casos de coima requieren de por lo menos dos protagonistas: el funcionario coimeado, pero también el empresario que coimea. Bueno, en sus primeras declaraciones, el arrepentido de Goicoechea está dando una tercera variante, como si quisiera abrir una puerta de escape a la acusación de coimas. Su primer argumento fue desechado inmediatamente por el juez Bonadío y casi le quita a Bonadío la condición de arrepentido. Pero Goicoechea quiso hacer una gambeta delante del juez Bonadío en sus primeras declaraciones para ser considerado arrepentido, con Stornelli, el fiscal presente, diciéndole a Stornelli, bueno, que no eran coimas directas, sino que eran aprietes de los funcionarios de debido o del propio debido para conseguir dinero como aportes a las campañas electorales. El juez Bonadío se puso furioso cuando oyó este primer intento de Goicoechea, amenazó con quitarle el privilegio de arrepentido inmediatamente y, según los trascendidos, allí es donde Goicoechea se quiebra y finalmente empieza a dar una lista de su conocimiento de empresarios y exfuncionarios comprometidos con diferentes coimas directas por el otorgamiento de obras públicas del Estado. Así que por primera vez tenemos a importantes empresarios afectados por una investigación de esta naturaleza. Pero yo quiero rescatar un comentario que he puesto en la mesa de redacción en lo que va de este año y medio de Buenos Días, Buenos Aires, en más de una oportunidad. Se trata del exministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Labaña. Ustedes me habrán oído decir en más de una oportunidad o comentar en más de una oportunidad los respetos que tengo por Roberto Labaña, un economista excepcional. Labaña denunció esta línea de corrupción en la Cámara Argentina de la Construcción allá por el año 2005, principios del año 2005, cuando era ministro de Economía de Néstor Kirchner, y justamente en un momento en el que Labaña estaba en el pináculo de su mérito por haber llevado a Néstor Kirchner con un plan de rescate de la crisis terrible de los años 2001-2002. En 2003 Kirchner es electo presidente de la Nación y Roberto Labaña con su plan logró sanear esa crisis económica y llevó a que la Administración Nacional resolviera también su deuda en default con el Fondo Monetario Internacional y recuperara independencia económica, es decir, pudiera comenzar a gestionar la salida de la crisis sin los mandamientos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ese hombre, Roberto Labaña, en el año 2005 denunció esta línea de corrupción entre empresarios y funcionarios de la administración. Y esa denuncia le costó el cargo.
nunca sabremos si es que Kirchner por esas denuncias lo echó o Roberto Labaña renunció luego de comprobar de que no solamente existía esta línea de corrupción, sino que manifestada al presidente de la Nación, Kirchner no le hizo lugar a la denuncia formal. Otra cuestión que me llama la atención es, a ver, Centeno, el chofer de Barata, es un militar retirado. Y yo me pregunto, porque es necesario entender que son 8 cuadernos escolares llenos de datos perfectos, con horarios, rutas, direcciones donde bajaban los bolsos, contactos directos con Néstor Kirchner, contactos episódicos con Cristina Fernández, en fin, es una cantidad de datos que no parecen propios de un hombre que esté llevando una especie de book personal de sus experiencias. Llama a una precisión mayor. Es evidentemente, además, el escrito de un militar por la precisión cronológica con la que describe todos estos movimientos. Y su condición de militar retirado me llama a preguntar, ¿y para quién escribía Centeno? Según la ex mujer de Centeno, le dijo ya a la prensa, y seguramente lo ratificará ante la justicia cuando Bonadío la cite, que esta saga la escribía Centeno en su propia protección. Según lo que esta mujer dice, bueno, si Barata no le aseguraba a por entonces mi pareja, mi marido, la continuidad laboral o la continuidad en ingresos económicos que favorecieron a Centeno durante todos esos años, él tenía estos escritos para presionar sobre el grupo de Barata para seguir obteniendo beneficios económicos. Es un argumento, pero no sé si es un argumento que responda a todas las incógnitas posibles. Y por eso cabe la pregunta, ¿estaba escribiendo para alguien, Barata? ¿Estaba informando a alguien? O dicho de otra manera, ¿estamos frente a una operación de inteligencia que se realizó durante la administración de Néstor y Cristina Fernández sin que ellos supieran? ¿Y era Centeno el informante detallado de todos estos movimientos? Ya se sabe que inteligencia en la República Argentina puede trabajar para el gobierno, para el Estado Nacional, pero también trabaja en forma independiente, recolectando sus propias probanzas que son como resguardos para futuros cambios en las administraciones nacionales. La inteligencia del Estado en la República Argentina no siempre ha respondido al Estado. Ha tenido muchas veces 2 líneas paralelas de acción. Este es un caso de esa naturaleza. Independientemente de que sea todo cierto, estamos frente a un episodio, frente a una operación de inteligencia. Seguramente el juez Bonadío también se está preguntando esto. Y finalmente, el senador Miguel Pichetto ha establecido públicamente que no habrá desafueros hasta que no se dicte una sentencia condenatoria. Yo estoy en condiciones de afirmar que Cristina Fernández mantiene sus fueros gracias al senador Carlos Menem. Carlos Menem es, a mi ojo, el principal operador ante el senador Pichetto de este tipo de decisiones relacionadas con Cristina Fernández a propósito de si no hay sentencia condenatoria, no hay desafuero. Pero entonces me pregunto, sea Menem la llave del expresidente, hoy senador, sea Menem la llave de este episodio o no lo sea. La pregunta es, ¿hay una protección corporativa de los legisladores, de los senadores entre ellos? Hay un paso previo,
Bonadío le pidió al Senado que autorice el allanamiento de las propiedades de Cristina Fernández, como ya expliqué antes, lo había hecho anteriormente en la causa contra el senador Devido, el exministro de Obras Públicas, que está en prisión preventiva. ¿Qué hará Pichetto en las próximas horas? Porque el senador Pichetto probablemente sea uno de los beneficiarios políticos, beneficiarios como candidato a presidente, si es que tiene esta intención in pectore, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque Pichetto no hizo contratos ni licitaciones. Es uno de los pocos que está fuera de toda sospecha en esta materia, porque no ocupó cargos públicos en administraciones de Néstor o de Cristina, fue siempre el legislador. Él no hizo contratos, no hizo licitaciones. Si está en el interés del peronismo federal liquidar a Cristina en su presunción de llegar a ser candidata a presidente en el año 2009, si está en el interés del peronismo federal tal cosa, a lo mejor revisan la teoría de los fueros y le otorgan a Bonadío el desafuero de Cristina antes de la sentencia. En ese caso, reitero, por su condición de imputada como jefa de asociación ilícita, pena mínima 5 años, Cristina podría quedar detenida preventivamente el próximo 13 de agosto, cuando la llamen a declaración indagatoria. La declaración testimonial es una cosa, la declaración indagatoria es otra. La declaración testimonial es simplemente en condición de testigo que una persona declare todo lo que sabe sobre el episodio que se investiga. La declaración indagatoria, en cambio, es la obligación de responder con verdad. Y si el fiscal o el juez observan en las declaraciones del imputado que hay alguna falsedad ideológica o testimonial, inmediatamente se dicta la prisión preventiva de quien está declarando en condición de indagatoria. Por eso lo delicado de las decisiones que tome el juzgado a partir del próximo lunes. Bien, allí está. El episodio gravísimo, principalísimo. Se ha lanzado una investigación de tipo Lavallato en la República Argentina, imputados de ser jefes de una asociación ilícita para corrupción, coimas y enriquecimiento personal, uno que ya está fallecido, el expresidente Néstor Kirchner, y otra que goza de sus condiciones de senadora y por tal tiene fueros que le impiden a la justicia los allanamientos de sus moradas y la detención, ya sea en condición preventiva o con sentencia. Pero todo esto depende en las próximas horas la decisión que tome sobre los fueros de Cristina Fernández el Senado de la Nación de la República Argentina. Tenemos una nota que está impresionando y mucho en los medios de comunicación. Son las declaraciones que Diego Cabot, el periodista que inició toda esta investigación, le dejó a compañeros de trabajo que justamente elogiaron extraordinariamente. ¿Qué es lo que elogiaron? La decisión de Cabot de no transformar esta investigación en una nota periodística, sino resignar esa nota para entregarle el material en su condición virgen al juez Bonadío. Bueno, unos momentos de esas declaraciones de Cabot que pueden ser de interés para nuestra audiencia. Viernes 3 de agosto. Estamos con... Jorge se presenta. Sí, yo soy Jorge José Basigalupo, argentino, 73 años, sargento retirado de la Policía Federal Argentina. Bien. Trabajé como revisero muchos años. ¿Cuántos?
Y desde el año 98 hasta el 2007, anteriormente tuve taxi. Y como remisero fue que en el año 97 conocí a Oscar Bernardo Centeno. Que es quien hoy está detenido Sí, por el caso de los cuadernos de las coimas. exacto. ¿Cuánto hace que lo conoce entonces? Y del año 98, 99. Y fue por esta, digamos, actividad de remisero. Empezamos a trabajar, lo conocí en una agencia en Martínez. Y desde entonces, ¿cómo era su relación y qué frecuencia tenía? ¿Cuándo se ve? ¿Cuántas veces se ve? O sea, ¿qué tan rápido, qué tan cerca se veían? Todos los días por una cuestión de trabajo, ahí en Martínez. Después, Centeno se fue a trabajar a planificación, al ministerio. ¿Cuándo más o menos? Y a partir del 2003, ¿De 2003? sí, cuando Kirchner asumió como presidente, y nos seguimos viendo como amigos. Él viniendo a casa, yo a la casa de él, no con suma frecuencia, pero una amistad común. ¿Cuándo le dio los cuadernos que hoy por hoy son motivo de unas causas judiciales más importantes, de corrupción al menos, de los últimos años? Bueno, ahora estamos en agosto. Habrá sido septiembre, octubre del año pasado, más o menos, puede ser antes como puede ser un mes después. Un día me trae una caja cerrada y me dijo, por favor, guardame esto. Está bien. ¿Qué le dijo usted en ese momento? No, obviamente, yo le pregunto, ¿qué hay acá adentro? Digo, son anotaciones que he hecho yo sobre el trabajo que hago en el ministerio, con Barata. Lo freno un minutito acá. Algunos ex compañeros de trabajo que aún están hoy en el Ministerio de Energía o en el Ministerio de Transporte, Sí. que era en el viejo Ministerio de Planificación Federal, cuentan que siempre era un hombre que anotaba mucho, que tomaba registro de todos sus movimientos. Yo no puedo dar fe de eso. Recién vi parcialmente los cuadernos cuando los abrimos juntos. Bien. Bueno, y entonces vamos a eso. Entonces, le hago una pregunta antes. ¿Por qué cree que se los entregó entonces? Si Por confianza. o sea, tenía confianza en usted. ¿Y por qué Totalmente. cree que los quería sacar de su domicilio? Obvio, cuando toma estado público la denuncia que hace la señora esta Horowitz, que convivía con él, y Barata cae detenido por primera vez, no es muy difícil ligar una cosa con la otra, ¿no? Imaginar, por ejemplo, un allanamiento. Claro, está bien. Cuando esto se hace público, más de una vez le insistí en que se presentara a la justicia con esos papeles, sin haberlos abierto, sin haber, digo, presentate. Ya estaba Bonadío, porque a él la primera denuncia, Horowitz, se la hace en el juzgado de Bonadío. Le digo, anda, presentate lo que tenés y ponete a disposición. Y sí, que no, o sea, una serie de dudas que a mí no me cerró. Y digo, bueno, este muchacho está identificado ideológicamente con la gente con la cual trabaja. Bueno, es lógico, ¿no? Y es lógico, digo, que mantenga en ese momento la Claro, fidelidad con su gente, ¿no? Porque todavía tenía alguna liga. Hasta el lunes trabajó con Barata. ¿Por qué cree usted que los escribió o que tomó ese registro tan detallado? No le conocía esa particularidad a Centeno de ser una persona tan minuciosa en haber escrito durante... Hay años, ¿no? Hay casi 10 años ahí. Más o menos. Y
A mí no me cierra como una persona que hubiera querido extorsionar a nadie si no lo hubiera hecho. Usted dice que no lo hizo. No. En ningún momento Barata le pidió nada. ¿Puede haber sido por alguna cuestión de seguridad o de cubrirse? Y de cubrirse ante cualquier eventualidad. Hay que ver que eso es una papa que quema, donde lo que estaba viendo él. Claro. ¿Recuerda cuándo me los entregó a mí? Aproximadamente en enero, si no me equivoco, ¿no? Más o menos, enero, febrero. Al principio de enero. Principio de enero, fue en principios de enero. Y le hago una pregunta que de aquel día que me lo dio. Bien, allí está unos momentos del diálogo entre el periodista Cabot y también, militar retirado, chofer de remises de apellido Bacigalupo. La entrega de ese material al periodista enero de este año, las primeras informaciones habían sido abril, pero la clave está en el momento en el que Bacigalupo destaca 10 años de llevar cuadernito tras cuadernito este tipo de notas. Y entonces reitero una pregunta sencilla que seguramente se develará durante el juicio, ¿no? ¿Escribía para sí como una especie de protección a futuro? El ex militar Centeno, también chofer de remis y contratado por Barata, o escribía para otro, para alguien que estuviera haciendo inteligencia sobre esta materia. Es una de las cuestiones principales a develar en esta que presumo será una larga investigación judicial. Pero mientras tanto usted se preguntará, ¿y qué hace Cristina? ¿Qué hizo Cristina Fernández ante este vendaval que se está desatando en estas últimas 72 horas? Desapareció de escena, está en algún tipo de silencio político. En realidad la respuesta es sí. No hubo declaraciones de la expresidente en esta materia, pero no está en silencio político, sino todo lo contrario. El día de ayer hubo un acto en el que se reunieron Cristina Fernández y Hugo Moyano, el titular del gremio de camioneros. Estuvieron juntos en Cañuelas, una localidad de la provincia de Buenos Aires, y según las declaraciones de Hugo Moyano se dieron los primeros pasos hacia la unidad política entre Unidad Ciudadana, el partido de Cristina Fernández, y el gremio de camioneros. La expresidente y el líder camionero participaron de un acto gremial de Esmata. Los presuntos casos de corrupción, la guerra de Moyano con Macri, la situación económica, parecen haber adelantado los tiempos de este encuentro. ¿Se acuerdan? Hace unos meses atrás que hubo un juego de palabras a propósito de un reportaje de Moyano a periodistas argentinos donde le preguntaron sobre la posible reunión política de Moyano y Cristina con vistas al 2019, y Moyano había respondido: si la señora me invita a tomar un café, yo voy. Bueno, más que un café, aparentemente se habría sellado en este encuentro una alianza de orden político entre Cristina Fernández y Moyano. Aparentemente, todas estas circunstancias que mencioné, ¿no? Los casos de corrupción, la guerra de Moyano con Macri y la actual situación económica en la República Argentina, que es desesperante, adelantaron los tiempos. Se convenció el kirchnerismo que la disputa es hoy, que no puede postergarse al 2019. Bueno, no sé. Pero por conveniencia o necesidad, Cristina y Hugo Moyano volvieron a mostrarse juntos en un acto político sindical. Todo indica que esta manifestación de presencia será el primero de los pasos hacia la conformación de un espacio de unidad opositor montado sobre la novedosa estructura de la así llamada multisectorial, que Atenti ya aglutina a más de 600 organizaciones sindicales, sociales y políticas de la República Argentina. La multisectorial busca
armar una amplia red de gremios, entidades de bien público y movimientos sociales, muy parecido al movimiento del presidente electo de México, Manuel López Obrador, o similar al de Evo Morales en Bolivia. Bueno, los casos de corrupción destapados que comienzan a ser investigados con los cuadernos de Centeno, la acuciante situación económica que pesa sobre las espaldas del sector trabajador en estos momentos por las medidas dispuestas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, e incluso la pelea entre Moyano y Macri. Macri acaba de disponer a través de los funcionarios correspondientes una multa de 600 millones de pesos contra la obra social de camioneros por no aceptar la conciliación obligatoria en un juicio que se sustenta justamente contra la obra sindical de Moyano. Así que el dirigente mantiene la guardia en alto en su enfrentamiento personal, mano a mano, con la Casa Rosada. Y esta semana denunció al propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por fraude procesal. Según detalló el abogado del camionero, el doctor Liermanos, Daniel Liermanos, la cartera laboral le aplicó una multa ilegal y exorbitante a la Federación de Choferes de Camiones en el marco de una persecución política, dice Moyano, organizada desde la jefatura de gabinete. Y la CGT, mientras tanto, la Confederación General del Trabajo, la Central Obrera emitió este viernes un documento de respaldo a camioneros y a los docentes del SUTEBA, que también fueron los docentes multados por cifras millonarias por no aceptar acatamiento en medidas judiciales. Pero Cristina y Moyano no son los únicos que activan, Sergio Massa, el dirigente del Frente Renovador, reapareció en Santiago del Estero con una agenda marcada por iniciativas educativas y propuestas para combatir la inseguridad. Al mismo tiempo, los legisladores Miguel Ángel Pichetto, Graciela Camaño, Diego Bocio y el peronismo federal en su conjunto visitaron muy decorosos al gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien ya no oculta sus aspiraciones de ser postulado a candidato a presidente de la nación. En fin, todo pareciera señalar que se lanzó en la oposición esta semana la carrera presidencial y genera este encuentro con Moyano de Cristina Fernández gran expectativa por el posible lanzamiento de Cristina Fernández como candidata a la presidencia. Justamente, por tercera vez, y espero que sea la última además, porque tampoco queremos abusar de un programa que es de orden nacional y que se emite a través de la televisión, el turco Asís y Fantino, tercera y última entrega. Oirán ustedes un diálogo entre Fantino y Asís, que es de hace 48 horas, donde el turco Asís desparrama varias suertes y entre ellas varias veces la cuestión de la posible, presunta postulación de Cristina Fernández en medio de todo este vendaval, abusando de la tolerancia de estos colegas, pero bueno, de todas maneras, televisión de aire, de manera que es material que puede reproducirse. Un diálogo entre Fantino y Asís, donde el turco Asís desparrama varias suertes. Lo comparto con ustedes. Estamos en el Ara San Juan y nos estamos divirtiendo con tonterías. Argentina va a otro pagadiós. Le devuelven el PJ al kirchnerismo. Hay otro blanqueo en camino. Hay otro proyecto de blanqueo en camino. ¿Otro proyecto? Otro proyecto de blanqueo pronto. Que me parece que este es un tema más importante que hablar filosóficamente si la encanan o no la encanan a la doctora. ¿Del gobierno? Sí, se prepara otro
y va a ir al Senado pronto. Si se le Presidente, juntan le dieron toda la oportunidad a la doctora para que mañana les responda. Mañana la doctora tiene un tiro libre como los de Riquelme, ¿te acordás? Mañana se presenta en Cañuelas. Mañana se presenta en Cañuelas. Para, interesante eso. Mira cámara, para. Sí. ¿Qué es lo que hace el presidente y que todos estos muchachos con todo esto que hicieron hoy le dan un escenario a la doctora para que mañana estén todos así como se quedaron hasta las 3 de la mañana para escuchar a la doctora cuando todos los senadores parecían, viste, qué sé yo, Están tranquilos alrededor de Cristina, ¿eh? Están tranquilos porque dicen que no hubo nada de esto. Ellos te dicen, el entorno de Cristina. Ahora con todo esto todos dicen no, se le van a... Y mañana le brindan un escenario a la doctora feroz, acordate. O sea, mañana hay cosas que me preocupan. Mañana es un día para verla. Mañana es un día para verla a Cristina, para escucharla a Cristina. Y todos la van a escuchar, no es porque lo diga yo, todo el mundo va a escuchar mañana a Cristina. Todo va a estar a Macri, va a estar Juliana, todos van a estar ahí 5 minutos más esperando y ella va a tardar un poco a propósito para jugar al... Si yo recibí ese cuadernito, no hubiera esperado 3 meses. Sí, pero la hicieron bien, porque chequearon, porque armaron. Por supuesto, porque es una sincronización del periodismo con la política y con la justicia. Pero eso es lo que dice Cristina, partido judicial no, con los grandes medios. Eso lo digo yo, eso lo digo yo. Me debe copiar en todo caso. Eso lo dijiste antes que Esto Cristina. Es la mafia del bien. Esto es el esquema de la mafia del bien. ¿Cuál es la mafia del bien? El esquema de la mafia, ¿en qué se basa la mafia del bien? ¿Partido judicial y medios de comunicación? Bueno, pero por el bien, lo cual no es una calificación de mafiosa mala, es en el fondo la búsqueda de la verdad. Yo pararía un poco la mano en esta ofensiva contra Moyano y en esta ofensiva también contra el docente. Me parece que ese intento de aplicar estas multas me parece que no va a ser positivo absolutamente para nadie. Este es un momento para surcir, para tratar de que no se irriten tanto un tejido social que en la Argentina está bastante deteriorado. ¿Cómo va a ser diciembre? ¿Me lo contás después del corte? ¿Cómo va a ser septiembre? Ay, Turco, me doblás la apuesta todo el tiempo, Jorge. Sí, te pregunto hermano. Por diciembre. Septiembre está encima ya, Septiembre Jorge. está encima, claro que sí. Por supuesto que te digo la cotidianeidad, cómo se va a resolver toda esta cuestión de la falta de consumo, el achicamiento de la economía, la inflación que no para, ¿entendés? Tenés que tener un poquito más de grandeza, de categoría de estadista, tratar de contener y calmar a tu sociedad. Y hoy el tema es otro, ¿entendés? Hoy, te diría más, hasta el tema de las elecciones, hoy es complementario, suplementario y menos prioritario. Hoy de lo que tenés que hablar es cómo pasar los próximos 3-4 meses en la Argentina. Yo te diría más, y seguramente me puedo repetir, yo me solidarizo con las víctimas y me solidarizo con los familiares de las víctimas, pero no estamos en un Titanic, estamos en el Ara San Juan. Y nos estamos divirtiendo con tonterías. Argentina va a otro pagadiós. Y no hay la menor idea de cómo salir de esto. El problema de falta de consumo es atroz en la Argentina. Lo que está pasando hoy en el Gran Rosario, en lugares del conurbano, hay lugares donde no tenés combustible. Tengo un amigo que tiene una estación de servicio que lleva combustible, ¿a dónde? A Monte Grande, que no hay a veces, que tienen problemas para conseguir cuestiones elementales. ¿Entendés? Me parece que más que tenemos que ver que estamos en otra situación. ¿Pagadiós a qué le llamas? ¿A que no podamos cumplir la deuda con el fondo? No se va a cumplir. ¿Pero qué no se va a cumplir, Jorge? Bueno, le dieron la está mano, bien. Pichetto me dijo que les va a cumplir, van a cumplir. Pichetto larga su campaña presidencial, cosa que me parece perfecta. Si lo único que tienen es la palabra empeñada esta gente afuera, ¿vos te pensás que Macri y esta gente va a incumplir y nos va a meter en otro quilombo como nos metió Rodríguez Sala, hermano del Colibrí, cuando dijo no vamos? Estamos en el quilombo, hermano. ¿Qué lado con tu mirada del país? Y bueno, hermano, qué sé yo quisiera ser un poco más optimista, pero si tengo un poco de credibilidad, te digo, el tema de la elección es casi suntuario, es para pensarlo en todo caso febrero o marzo. Hoy son todos sondeos, hoy tenés que resolver cuestiones fundamentales de la Argentina. Hoy tenés un problema terrible de credibilidad. Por eso a mí cuando estamos
de lo que me hablan es de los manuscritos del Mar Muerto, el cuaderno, lo que dijo el chofer. Sinceramente me parece que estoy para más. Digo, si hablamos de política hay algunas cosas que ya huelo mal y no me gustan. No me gustó el ataque vandálico berreta que hicieron al Teatro El Ateneo. Me parece que si en eso no tomamos un poco de distancia, porque condenar eso no es adherir a ninguna causa. Si los tipos que están más o menos en la cultura no repudian lo que pasó ayer, yo publiqué una foto donde hay un camión de una fuerza de seguridad y hay tipos que están sacando fotos 5 minutos antes que empezaran. Si no hablamos de eso... No entiendo, ¿cómo? Había un camión de seguridad que estaban sacando fotos 5 minutos antes que... Antes de que llegaran el acto vandálico, a romper cosas, tirar, algunos... lo que pasa, Jorge, que vos me llevas de la mano a que yo... Me pones en un lugar incómodo a mí. Porque vos das... si yo te la dejo pasar a esta, se diluye. Y no nadie, hasta diría que pocos la captan. Pero yo te lo tengo que repreguntar. Sos tan inteligente, inteligente que me obliga, yo estoy en la otra punta de la cancha y me tirás la pared como para que yo te la devuelva. Te lo tengo que preguntar, ¿qué querés decir? ¿O qué estás infiriendo? Quiero decir que me parece un espanto que haya atentados de ese tipo en un hecho cultural. Pero ¿por qué das a entender entre comillas? Pero ¿por qué te llamó la atención que antes que ocurriera el hecho vandálico había un móvil de seguridad ahí? Ahí había un móvil, hermano, había un móvil. Así no estuviera el móvil, el mero hecho de que cualquier cosa que hagamos nosotros, que aparezcan 15, 20 tipos a romper todo, hermano, si acá no pones, decís... Atenti, hermano. Acá me parece que se está pasando una barrera. El otro día fui a un bar, a Bar El Presidente, y pasé y me quedé enfrente tomando, justo me iba al estacionamiento, pasé frente a Palacio Balcarce. Dije, qué hermoso lugar, no lo conocía. No entré, me quedé mirando afuera de la vidriera. Y vi que había una especie de simbología militar, y me explicaron que Palacio Balcarce, ahí creo que es por la calle Quintana, es un lugar de la oficialidad militar de otras épocas y que ahora tiene un restaurante, ahí lo alquilan. No hacen fiestas. Claro, no caído, no muy caído a pique, pero no tiene el esplendor de otra época, ¿no? Y me acordé con lo que dijiste vos, el negocio inmobiliario de las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, hermano. 18 hectáreas tenés acá de la policía montada en Figueroa Alcorta. ¿Vos tenés una idea de lo que es la base que tiene la Marina en Mar del Plata? En Mar del Plata, yo lo que te puedo decir es que el terreno del gimnasio Campo se compró hace una semana por $43 millones. Y no son 18 hectáreas. Imagínate vos, 18 hectáreas. Es media hectárea. En la policía montada. Estamos en el Ara San Juan. Y nos estamos divirtiendo con tonterías. Argentina va a otro pagadiós. Le devuelven el PJ al kirchnerismo. Hay otro blanqueo en camino. Hay otro proyecto de blanqueo en camino. ¿Otro proyecto de blanqueo pronto. Con toda la oportunidad a la doctora para que mañana les responda. Mañana la doctora tiene un tiro libre como los de Riquelme, ¿te acordás? Mañana se presenta en Cañuelas. Mañana se presenta en Cañuelas. Para, interesante eso. Mira cámara, para. Sí. ¿Qué es lo que hace el presidente y que todos estos muchachos, con todo esto que hicieron hoy, le dan un escenario a la doctora para que mañana estén todos así como se quedaron hasta las 3 de la mañana para escuchar a la doctora cuando todos los senadores parecían, qué sé yo, Están tranquilos alrededor de Cristina, Tan tranquilos, porque dicen que no hubo nada de esto. Ellos te dicen, el entorno de Cristina. Ya habrán observado ustedes que estas declaraciones, esta conversación fueron el día jueves, refiriéndose a lo que pasaría el día de ayer, viernes, con las posibles declaraciones de Cristina Fernández en ese acto de Cañuelas. Si hubo declaraciones relacionadas con su candidatura, las desconocemos, porque no se permitió el acceso a la prensa
en este acto de SMATA, uno de los gremios fuertes de la CGT. De manera que la incógnita se sostiene. Oigan a propósito un breve comentario de Abel Reynoso, también relacionado con el encuentro Moyano-Cristina Fernández y las posibles definiciones que pudiera dejar Cristina a propósito de las elucubraciones políticas sobre su presunta candidatura para el año 2019. Que dentro de un rato Cristina va a romper el silencio y no sé qué puede traernos como gran novedad. Es decir, es una parte más del juego político. Esto no hace nada a la realidad del país. O sea, la presencia de Cristina está en este momento atravesando del obelisco al frente, el edificio de enfrente, un cable colgado allá a 200 metros de altura, con la barra en la mano haciendo equilibrio. No creo que Cristina en esta experiencia de hoy, forzada por las circunstancias, nos traiga ninguna luz para el problema que el país en este momento está soportando. Este momento del país es dramático. O sea, nadie tiene nada en claro. Y entonces la expectativa es Cristina, pero Cristina realmente no creo que tenga muchas posibilidades de aclarar nada, porque no está en condiciones de darnos alguna esperanza o de proponernos algo que realmente pudiera cambiar el eje de todo. Esto es un chimento, esto es un problema de conventillo, no tiene solución aparente. Entonces todo aquel que cifre falsas expectativas es un ingenuo. Cristina no tiene ninguna posibilidad de qué puede decirnos que sorprenda realmente la realidad. O sea, que diga, bueno, nos cambió todo el panorama. O sea, que estemos atentos, pero no nos engañemos, no esperemos fantasías de cosas que nosotros suponemos o imaginamos. Tenía razón don Abel, efectivamente no hubo, por lo menos conocidas o que se difundieran a prensa, declaraciones de Cristina Fernández en el acto de SMATA relacionadas con todo este avatar político y judicial, ¿no? Y usted se preguntará, porque también se levantaron muchas voces diciendo que todo esto pudiera ser un movimiento de inteligencia mandado por el propio presidente de la Nación para empañar o disimular las graves circunstancias económicas por las que está pasando el país. Desconozco una injerencia de esa naturaleza. Sí me pregunto, como muchos, ¿Macri sabía? ¿Macri sabía de la existencia de una prueba de esta naturaleza antes de ahora? La respuesta es una respuesta imposible por el momento. Sí es políticamente oportuna la circunstancia, pero somos muchos los que pensamos que por fuerte que sea el estallido de esta especie de lavallato que se está desatando en Argentina pueda disimular la circunstancia económica de nuestro país, que sigue siendo gravísima y que se va empeorando día tras día. En los últimos 2 meses cayó la producción industrial un 8%, se paralizó por primera vez en 24 meses el índice de crecimiento de la construcción, la inflación del índice de precios al consumidor ya se proyecta vulnerando el techo del 30% anual, ya se habla de un 31-32% anual de inflación para el año 2018, y lo que dijo el turco Asís, a pesar del préstamo concedido por el Fondo Monetario Internacional, a Argentina no le alcanzaría con ese dinero para cubrir las deudas exigibles durante el año 2019. Serían superiores a los 35.000 millones en esta etapa que serían concedidos por el Fondo Monetario, más los 40 y pico mil millones de dólares de reservas disponibles en el Banco Central, coincidente con aquella denuncia que había hecho y que nosotros reproducimos hace unas 3 semanas atrás el economista Expert, cuando dijo que Argentina
tenía que liquidar 85 mil millones de dólares de aquí a diciembre del año 2019. Por eso dice Asís, nos encaminamos a un nuevo pagadiós. Si el vaticinio de Asís se confirmara, Argentina volvería a ingresar en un default, como lo encontró Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia en el año 2003 al Estado Nacional. De manera que la situación económica sigue siendo gravísima. No es el episodio principal de la crónica de esta semana porque los títulos desarrollados son brutalmente dominantes, pero la crisis económica sigue desarrollándose a paso vivo en la República Argentina. Bien, amigos, unos consejos de orden institucional. Culminamos la página nacional y en el próximo capítulo desarrollamos rápidamente los pocos títulos internacionales con los que contamos esta semana. Ha sido en el ámbito internacional una semana, llamémoslo así, más o menos tranquila. Bueno, comparándola con las semanas anteriores en esta historia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero serán objeto del próximo capítulo. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5 FM Impacto. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Antes de ponerle a tu bebé la camiseta, la camisa a cuadritos, el buzo con los elefantitos, la bufanda de polar y la campera gorda y el gorro de lana, no te olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para bebés entre 6 y 24 meses son 2 dosis. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas e inmunológicas que pertenezcan a los grupos de riesgo tienen que vacunarse. Y así, cuando llegue el momento de abrigarse, ya están todos protegidos. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5 FM Impacto. Página internacional. Será breve en el episodio de este fin de semana. En principio nos vamos a Estados Unidos. Nuevas medidas del presidente Donald Trump que llaman poderosamente la atención al mundo entero. En este caso, Trump redujo los controles de contaminación y le declara una especie de guerra al medio ambiente. El título puede resultar presuntuoso, pero el contenido de la noticia es francamente llamativo. El gobierno de Donald Trump pasó a la acción el jueves, suspendiendo las normas de contaminación obligatorias para los coches, para los automóviles. Una decisión calificada de estúpida por el estado de California, el estado puntero en el tema de vehículos limpios. California promete oponerse por todos los medios a la nueva doctrina de Trump. Las nuevas reglas, menos exigentes, han sido propuestas conjuntamente por la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia de Seguridad Vial. ¿De qué se trata? Nuevas reglas que suspenden la orden dada por la administración anterior, la administración de Obama,
a los fabricantes de automóviles para construir más vehículos menos contaminantes y más eficientes en el consumo de combustible, incluidos los coches híbridos y los coches eléctricos. Las nuevas normas, denominadas CAFE, por la sigla en inglés, ¿no? Corporate Average Fuel Economy, las nuevas normas vigentes, las normas vigentes hasta ahora preveían aumentos graduales de la autonomía de los vehículos hasta alcanzar un objetivo de 54 millas y media por galón de gasolina, unos 100 kilómetros con 4 litros y medio, meta que tenía que ser alcanzada en el año 2025. No fueron establecidas por vehículos, sino por gama de cada compañía fabricante. Para cada modelo que consume mucho combustible, debía fabricarse también un modelo que consuma poco o nada, por ejemplo, los coches eléctricos. Y el promedio de consumo de esas gamas debía cumplir con la norma que ahora fue suspendida por Donald Trump. Los nuevos estándares limitan el objetivo solamente a 37 millas por galón después del año 2021 y están en línea con la voluntad de Donald Trump de desmantelar la mayor parte del plan climático establecido por su predecesor. El presidente republicano también decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París, diciendo que perjudica los intereses económicos de Estados Unidos. Las nuevas normas también apuntan a eliminar la exención para ciertos estados como California de establecer reglas aún más estrictas que el resto del país en esta materia. 12 estados lo están haciendo en este momento y animan a los fabricantes de coches a alinearse con sus normas en lugar de alinearse con las federales, con las normas federales, para poder vender sus automóviles. Las nuevas reglas que entrarán en vigencia en el próximo invierno norteamericano pueden llevar a una larga batalla legal y política de Trump contra California y a 2 mercados automotores separados en los Estados Unidos. Jerry Brown, el gobernador de California, reconoció de inmediato en Twitter que California luchará contra esta decisión estúpida con todos los medios a su disposición. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, también legisladora por California, Nancy Pelosi, consideró que el proyecto es una peligrosa agresión contra las leyes de su estado sobre salud pública y criticó este ataque injusto e ilegal de la administración Trump que asfixiará a nuestras comunidades con una nube de contaminación. Bueno, las compañías automotrices llamaron a ambas partes a buscar un terreno de entendimiento. Exhortamos a California y al gobierno federal a encontrar una solución sensata para seguir aplicando normas de contaminación eficaces que también tengan en cuenta las necesidades de los conductores estadounidenses. Esto lo declararon las empresas Auto Alliance y Global Automakers, 2 grupos de presión que reúnen a los principales fabricantes en el mercado estadounidense. La administración Trump afirma que las normas del gobierno de Obama han contribuido a elevar el precio promedio de los automóviles, ahora de $35,000, lo que lleva a los consumidores a no cambiar de vehículos, dice Trump. Y esto hace que se priven de contar con nuevos automóviles equipados con las últimas tecnologías que los hacen más seguros. En consecuencia, estiman las autoridades reguladoras, la suspensión de esos estándares le permitirá a los estadounidenses ahorrar miles de dólares y reducir el número de muertes en las carreteras. Este es el argumento del presidente de la nación. Con la caída de los precios de la gasolina en los últimos años en los Estados Unidos, los consumidores estadounidenses se han abocado a comprar vehículos más grandes y por lo mismo más contaminantes, y también los todoterreno y las pickups, que representan ya más del 60% de las ventas. Quienes se opongan a las nuevas normas tienen a partir de
Ahora un periodo de 60 días para expresar sus críticas, pero una nueva medida proteccionista de Donald Trump para la industria automotor que afecta los intereses de los principios medioambientales que había establecido la anterior administración de Barack Obama. Y el otro título relacionado con Europa, en este caso, el calor. Una ola de calor que no da tregua a Europa. La temperatura alcanzó los 46 grados centígrados y ya provocó 3 muertos en España. Europa hacía frente la mañana de hoy, sábado, a una intensa ola de calor que dejó temperaturas récord en Portugal. Se alcanzaron los 46 grados centígrados, provocó 3 muertos en España. El asfalto se está derritiendo en algunas zonas. Según Paula Leitao, del Instituto Portugués para Mares y Atmósferas, la hora de calor alcanzaría el máximo el día de hoy. En la ciudad de Setúbal, cerca de Lisboa, hay temperaturas que llegan a los 46 grados centígrados durante el día. Una temperatura no muy alejada de los 48 grados centígrados que se esperan para este fin de semana en el Valle de la Muerte de California, uno de los lugares más calurosos de la Tierra. 16 estaciones meteorológicas de Portugal registraron temperaturas récord donde se alcanzan los 45.9 grados centígrados. Y las autoridades de Lisboa cerraron zonas de juego e instaron a la población a evitar los picnics y las actividades al aire libre. Los refugios para las personas sin hogar también abrieron más temprano. En el sur de España, los termómetros de la turística ciudad de Córdoba marcaron 45 grados centígrados y la ola de calor en España ya se cobró 3 vidas esta semana. Un hombre de mediana edad, indocumentado, fue hallado inconsciente en una calle de Barcelona y murió de insolación en un hospital de la ciudad. Otras 2 víctimas, un obrero nigeriano de 40 años que trabajaba en la construcción de una autopista cerca de Murcia, y un jubilado de 78 años que cuidaba su huerta también en Murcia y murió el pasado jueves. En Viena, los perros policía desplegados en un torneo de vóley playa fueron equipados con fundas para sus patas porque la temperatura en la arena superaba los 65 grados centígrados. La policía asegura que aunque las temperaturas no fueran excesivamente altas, el sábado, el día de hoy, se esperan los máximos que podrían superar los 50 grados centígrados. Y 4 reactores nucleares de Francia fueron cerrados a causa de la ola de calor. La compañía de energía francesa EDF afirmó que se han tomado medidas para evitar las temperaturas de los ríos, ya que las centrales nucleares extraen agua para enfriar los reactores antes de volver a verterlas en el mismo caudal. Italia también está viviendo su día del verano con el tráfico más intenso por las mismas razones que en Francia. En el norte, un calor abrasador golpea los vehículos y en el sur se esperan para el día de hoy fuertes tormentas de granizo durante la tarde. Bien, pero expresamente no mencioné más que sumariamente las diferentes señales e índices de la crisis económica que estamos padeciendo, ¿no? Como les dije, una caída del 8% en la producción industrial, se paró el incremento de la actividad en materia construcción, se habla de un índice de precios al consumidor que superaría el techo del 30% en el cálculo definitivo para el año 2018. Los economistas empiezan a coincidir con aquel informe de Expert que reproducimos hace unas semanas atrás, donde el economista argentino anticipaba que sería de unos 85.000 millones de dólares el volumen de deuda exigible de aquí a diciembre del 2019, es decir, que superaría no solamente el préstamo del Fondo Monetario, sino incluso las propias reservas del Banco Central. En fin,
tenemos un experto en la materia que es el doctor Hugo Vega para la página económica y de negocios de esta semana. Así que vamos a preguntarle a él por línea telefónica cuál es su opinión o cuál es su análisis, su informe sobre la situación económica esta semana. Hugo, muy buenos días. Broné saluda. Buenos días, Fernando. Buenos días para toda la audiencia. Tomando el primer tema que mencionabas del colega, técnicamente sí coincide con el informe del Banco Central que se emitió para el mes de julio. Lo que sucede es que en general cuando se toman los valores sobre la base de un promedio. Después se marcan dos elementos, dos márgenes de tolerancia, uno a la mínima y uno a la máxima. Se está viendo que el promedio general tiende más a la máxima que a la mínima en cuanto a indicadores como tipo de cambio, inflación, volumen de deuda externa, riesgo cambiario, niveles de actividad, niveles de desempleo, etcétera, etcétera. Es decir, se ha corrido más hacia la probabilidad de que se esté tocando, por caso, para que se entienda, una inflación que supere el 32-33%, que era la estimación de margen de tolerancia de máxima, y no el 23-25% que se estimaba en promedio para fin de año. Incluso los números, según el presupuesto, eran mucho más bajos, ya es de público conocimiento esto. Así que, en definitiva, en economía, justamente, de la misma manera que lo hace el colega y lo hacen muchísimos otros profesionales, en ciencias económicas, todos tienen claro que es una rama a nivel mundial, es una rama de ciencias inexactas. ¿Por qué? Porque el componente económico tiene un aditivo emocional muy importante. Te voy a dar un ejemplo saliendo un poquito de Argentina. Se está previendo que puede haber una incidencia muy fuerte de que gane el Partido Demócrata en las próximas elecciones en los Estados Unidos, lo que hace al legislativo. Esto puede marcar un nuevo marco regulatorio en determinados sectores financieros y tecnológicos, lo que está haciendo que determinados fondos de inversión de Estados Unidos estén liberando acciones para pasarse a efectivo. O sea, vos fijate de qué manera la incidencia de una estimación de cambio de carácter político impacta en el mercado financiero en los Estados Unidos. Y esto pasa en todos lados. Ni que hablar, lo que bien has comentado vos, de la guerra, de la incipiente guerra, que esperemos que no se dé, comercial entre China y Estados Unidos, donde, para que se entienda en números, mientras en juego China tiene aproximadamente unos 500.000 millones de dólares de compra estadounidense, y para el cual el presidente Donald Trump decidió arancelar de manera diferencial unos 203.000 millones de dólares, la contrapartida de China, que le compra aproximadamente unos 205.000 millones de dólares, ha sido devolverle con un guante, ¿no? Devolverle, digamos, el favor con unos 60.000 millones de dólares. Es decir, China claramente esto lo tiene estimado, por eso diversificó mucho su portafolio de exportaciones en cuanto al destino, por eso ha potenciado mucho los mercados vecinales asiáticos, está entrando en una nueva alianza con el sector, con Japón. Recordemos que Japón, de alguna manera, para que nos vayamos un par de centenares de años, por no decir milenios hacia atrás, Japón es una población extirpada de China. Bueno, digamos, todo el tema político, civil, cultural japonés tiene raigambre histórica en una suerte de civilización protestante que no se acomodó en su momento, no se sintió cómoda con la monarquía china en su momento y se fugó hacia lo que hoy llamamos el archipiélago japonés. Entender esta nueva comunión, esta nueva alianza que se está trabando en Asia, tiene un significado profundo, que puede también traer consecuencias a nivel de reestructuración mundial de las monedas. Bien. Dólar, ¿llegará a superar los 30 pesos de aquí a fin de año? Mirá, claramente hace meses, como lo hemos venido analizando contigo, de que el dólar claramente puede llegar a los 33 pesos para diciembre, producto de un conjunto de componentes que tienen que ver con la estacionalidad misma que tiene el tipo de cambio. Hablamos de
que al no haber una diferenciación o apertura del dólar turista con relación al dólar comercial, o sea, me refiero al dólar importación-exportación, el dólar de consumo interno, me refiero a la formación del ahorro en moneda dura con fines de cobertura, hablo del dólar abajo del colchón, el dólar bancarizado o el dólar en caja de seguridad, o sea, como lo queramos llamar, no solo el dólar sofisticado que es el que se va afuera, ¿no? Físicamente o electrónicamente. El tema es que claramente, bueno, si tal vez se toman determinadas decisiones, como lo hemos comentado, para sostener la previsión inicial, que era de que no superara los 30, 29, 80, 31, bueno, es posible porque en verdad los márgenes de tolerancia que hemos visto y las variaciones, digamos, no canónicas, pero variaciones significativas a la baja o a la alta del dólar, siempre ha estado el más menos $1.50, que es lo que se ha visto inclusive en mayo pasado. O sea que por ahí decirte que podemos equivocarnos desde el cálculo estadístico en que en lugar de ser 33 sea 32, 31.80, 31.50, está dentro del margen. Por eso que se juega mucho en materia financiera de si siempre conviene tener el dólar duro, billete, o tenerlo financiarizado en instrumentos denominativos en dólares que te pueden pagar además tasas en dólares. Hoy hablamos de fondos comunes de inversión que rinden incluso con alto nivel de riesgo, Fernando, claramente, ¿no? Donde sabes que puedes perder también, y mucho, retornos de hasta el 30 y el 40% anual en dólares, no en pesos. Otra, relacionada con lo mismo. ¿Hemos salido del pánico cambiario y consecuentemente se puede esperar que las tasas de interés empiecen a bajar? Y va a depender mucho, va a depender mucho de la capacidad de emitir confianza. Mirá de qué manera lo digo, de emitir confianza por parte del gobierno respecto de la propuesta que haga de, primero, reducir las cuestiones propias de los LEVAX que están en circulación, y de qué manera logra reconvertirlo en instrumentos, tanto en pesos como en dólares o mixtos, como se ha venido proponiendo últimamente, pero también dando una perspectiva de vencimiento o reestructuración a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Porque a corto plazo puede suceder lo que bien mencionaba el colega que vos indicaste al principio, de esta bola de vencimientos de casi 85.000 millones de dólares, que en verdad, estos, si yo hago un paralelismo, coinciden con los prácticamente 90.000 millones de dólares de incremento de deuda pública bruta que hubo entre el 2015 y el primer trimestre del 2018. Que los números, si de alguna manera se consolidan, que es tal vez el análisis que se pasó por arriba. Pero bueno, son muchas las variables que hay que analizar, y verdaderamente uno cuando mira los grandes números, a modo de ejemplo, estábamos hablando de una evolución de deuda pública bruta en 2015 de 240.665 millones de dólares. Y hoy estamos hablando, cierre de primer trimestre, 2018, 331.481. Esa diferencia de unos 90.000 millones de dólares que de alguna manera coinciden con esto. Por eso que el esfuerzo del gobierno tiene que estar en, por un lado, dar una cobertura de base a través del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que es una suerte de el mal llamado blindaje que se habló, recordás, en el momento previo a la crisis importante que tuvo Argentina 2001-2002, no es la misma situación, claramente, hoy no lo es. Si uno mira, digamos, las variables de base de la evolución, por ejemplo, del sistema financiero argentino, del sector público-privado, fundamentalmente el privado, que es donde la gente resguarda sus ahorros, no es la misma situación que la que se tenía en el 99, 2000, 2001, 2002. Porque se aprendió mucho de la experiencia. Ahora, si se va a entrar a tomar decisiones desacertadas una tras de la otra, puede generar claramente una situación de incipiente pánico, y el argentino reacciona muy rápido. Seguro. Esto es aprendido a fuerza de dolor, digamos. Y la última. El Fondo Monetario le está aconsejando al gobierno profundizar las reformas estructurales, inclusive le pide que haga la mayor promoción posible de la inversión, pero aparecen algunos opinantes, como por ejemplo el Turco Asís en el último programa de Fantino, diciendo que nos encaminamos otra vez a un pagadiós
y que no podremos cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y riesgo de volver a caer en default. ¿Esa posibilidad existe a tu criterio? Ese es un escenario a ver, si tuviéramos 3 escenarios posibles, ese sería uno, claramente. Uno no puede nunca descartar la situación de un cisne negro. ¿Está bien? O sea, que cada vez se le está asignando más probabilidad en la manera que no se toman decisiones claras y concretas que validen gestiones no solo de corto plazo. La coyuntura del argentino la comprende muy bien, el inversor argentino tiene muy claro cómo se mueven las variables en el corto plazo. El tema es darle perspectiva de políticas públicas y de, digamos, de consistencia de marcos regulatorios y de decisiones que se van a tomar en el mediano y largo plazo, independientemente de que cambie o no el actual gobierno. Y esa es la gran diferencia que existe entre aquellos países que se han consolidado en materia de crecimiento y desarrollo y la situación en la que cae siempre la Argentina. Es algo muy básico, pero si vos no le das garantías de sustentabilidad en el tiempo a las reglas que has marcado vos como políticas de Estado y que tienen como base, Fernando, el acuerdo nacional, es decir, el acuerdo que todas las bases políticas significativas del país sostienen y dicen, independientemente de quien tome el bastón la próxima serie de 4 años, esto se va a respetar. En tanto eso no se garantice en el tiempo, bueno, claramente vamos a vivir de volatilidad en volatilidad. Y esto te trae claramente la respuesta de que lo que mencionó el periodista e investigador Asís, claramente es un escenario posible. Hoy lo veo lejano, pero verdaderamente como nadie tiene la bola de cristal respecto de qué decisiones se tomarán a nivel de gobierno y a nivel de políticas privadas, me refiero a las empresas de mayor significatividad en la Argentina, bueno, claramente no se puede descartar. Yo quiero creer que la experiencia tanto propia que hemos tenido como país como la ajena va a llevar a calmar los ánimos y a pensar en términos de comunidad, en términos colectivos, pensando en el ciudadano fundamentalmente de a pie. Me parece que esperemos que sea eso lo que prime. Y el Fondo Monetario, recordemos que es una entidad que si bien no lo va a decir, al Fondo Monetario le interesa en todo caso dar soporte para llevar estabilidad. A raíz de los macanazos que se han mandado estos últimos 30 años en todas las latitudes del mundo, me parece que buscan eso. Lo sucede que no puede como institución tampoco salir a decir, bueno, si Argentina no puede pagarlo en estos 2 años, le refinanciamos y vemos cómo hacemos. No claro. Puede salir a decirlo, Fernando, porque te imaginas que mañana lo están llamando los países de África, de Asia, bueno, conmigo hace lo mismo también. O sea, hay cuestiones que se transan, que se acuerdan en la mesa chica y puerta adentro, donde juega también lo político, donde la idea es que Argentina no caiga de vuelta en un pozo ciego, digamos. La idea es sostenerlo y acompañarlo. Y si le dan ciertas garantías de previsibilidad, y en esto mira mucho, no solo el Fondo Monetario, sino los próximos fondos de inversión. Recordemos que el año que viene, Argentina en carácter de país emergente va a recibir una cuota de inversiones de fondos comunes de inversión significativa. Por tanto, el componente político es fundamental, pero es fundamental no es para el partido político o la gestión de gobierno actual, es para la que viene, que está a la vuelta de la esquina, sea que continúe esta o la otra. Porque si no se ponen de acuerdo, se va a poner muy difícil para cualquiera, sea quien sea el que asuma. Esta es la condición en la que estamos y su ilustración nos permite ver más claro. Doctor, le dejamos un abrazo grande, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Fernando. El doctor Hugo Vega, un valor agregado por la facilidad con la que responde a las preguntas lógicas que cualquier argentino se hace. Para culminar la página económica, repasamos rápidamente primero las cotizaciones de la moneda extranjera. El dólar en el Banco Nación cerró este viernes a 27 pesos con 80 centavos para la venta. En las casas de cambio cotiza a 28 pesos con 7 centavos. El euro, 33 pesos con 14 centavos para la venta. El billete europeo, el real, 7 pesos con 40 centavos. El peso uruguayo,
96 centavos y medio. Y la libra esterlina a 35 pesos con 44 centavos. Los commodities, la soja, ligera alza en el mercado de Chicago, $325 con 65 centavos, un alza del 0,42%, el maíz igual, un alza del 0,82%, cerró la tonelada este viernes a $145 con 57 centavos. Baja la cotización del trigo el 0,75% hasta $204 con 39 centavos la tonelada. Bajó también el petróleo en Nueva York, el 0,60%, está cotizando el barril de 50 litros a $68 con 49 centavos y subió el oro el 0,31%, la onza de la mejor calidad cotiza a $1.215 con 80 centavos y con esta información cerramos la página económica. Bien, amigos, y culminada el compromiso periodístico de cada semana, llegamos al capítulo de divulgación de la cultura nacional. El productor ejecutivo de nuestro programa, Alfredo Argento, vuelve, así lo habíamos prometido, sobre la obra poética de Juan Gelman, 1930-2014, este notable poeta argentino, escritor de su niñez, que además se desempeñó como periodista, como traductor y como militante en organizaciones guerrilleras, no solamente por sus ideologías, sino también por el episodio que sufrieron dos de sus hijos desaparecidos, secuestrados y desaparecidos por la dictadura del periodo 1966-1973. Justamente en 1967 Juan Gelman se integró a la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, de orientación guevarista. El 12 de octubre de 1973, las FARC oficializaron su fusión con el movimiento armado Montoneros y Gelman se transformó en uno de los principales dirigentes de la dirección de Montoneros entre 1973 y 1979, sirviendo como secretario de prensa de Montoneros en Europa, hasta que también se alejó de esa organización en 1979. La poética de Gelman, sin duda, está muy impresionada, muy motivada por estas circunstancias que acabo de expresar. Vamos a compartir con la propia voz de Juan Gelman algunos de sus poemas seleccionados por Alfredo para esta semana. El primero se llama Iván. Iván, distraído en la sucesión de imágenes, el niño dice que quiere hablar. La cuchara, el aparador lleno de copas, la mesa larga familiar, el mantel, son continentes y países a los que llega con ojazos de buey y habita brevemente antes de partir otra vez. El ámbito de un vaso le da un movimiento de mano que aferra el aire como si fuera música. También tacha sensaciones de oscuridad. Piensa el mundo y barre restos muertos del día sobre la tapa del tiempo. En 1976, ya bajo la dictadura de la Junta Militar, que volteó a Isabel Martínez, la viuda de Perón, 1976, digo,
la jefatura de Videla, Macera y Agosti. En esa circunstancia fueron secuestrados sus hijos, los hijos de Juan Gelman, Nora Eva, de 19 años, y Marcelo Ariel, de 20 años, y también detenida su nuera, María Claudia Irureta Goyena, de 19 años. Esta se encontraba embarazada de 7 meses. Su hijo, su hija y su nuera desaparecieron junto a su nieta, que finalmente nació en cautiverio. Y en 1978 Gelman supo a través de la Iglesia Católica que su nuera había dado a luz sin precisar dónde había sido ni el sexo. Allí comenzó una búsqueda que culminaría años después, ¿no? Reproducimos ahora el poema, siempre con la voz de Juan Gelman, que se llama Ovidio. La luz cae sobre la mesa del hombrecito que repasa algunos fuegos y descose las espaldas de la unidad. La luz avisa que se va a ir, con una especie de apagación que sobreviene, y entra el desierto, la incierta boda del hombre con su furia. Un perro conversa con los astros y la casa se llena de compañías oblicuas y chillonas. El mal está ahí, sentado. El hombrecito moja la pluma en sangres que no existen, enredadas en monstruos mismísimos y países visibles que crujen. Pide bueyes que le arranquen el corazón mientras revuelve los infiernos. En 1998, finalmente Gelman descubrió que su nuera había sido trasladada a Uruguay a través del fatídico Plan Cóndor, ¿no?, que vinculó a todas las dictaduras sudamericanas con Estados Unidos. Bueno, Gelman supo que su nieta había sido mantenida con vida, o mejor dicho, su nuera había sido mantenida con vida al menos hasta dar a luz a una niña en el Hospital Militar de Montevideo. Y a raíz de ello exigió la colaboración de los estados argentino y uruguayo en esa investigación con el fin de hallar a la pequeña. Y en el año 2000, al mes de asumir el nuevo presidente de Uruguay, Jorge Valle, la nieta, de nombre Macarena, fue encontrada y finalmente Gelman pudo reunirse con ella. De hecho, la joven decidió tomar los apellidos de sus verdaderos padres para llamarse María Macarena Gelman García. El último poema seleccionado para recordar la poética de Juan Gelman se llama Teoría sobre Daniela Roca, y dice Juan: he aquí que Daniela un día conversó con los ángeles ligeramente derrumbados sobre sus senos góticos, fatigados del tránsito, pero lúcidos, lúbricos, y Daniela advertía sus símiles contrarios: las puertas que se abren para seguir viviendo, las puertas que se cierran para seguir viviendo, y en general las puertas, sus misiones, sus ángulos de la fuga, las fugas increíbles, los paralelogramos del odio y del amor, rompiéndose en Daniela para dar a otra puerta con la ayuda de drogas diversas y de alcoholes, o de signos que yacen debajo del alcohol, o Daniela sacándose los corpiños, sacándose los pechos, distanciados debido al ejercicio del amor en contrarias circunstancias mundiales. Daniela, roca loca, dicen los magazines, de una pobre mujer italiana, por cierto, que practicaba métodos feroces del olvido y no mató a sus padres,
y fue caritativa, y un día de septiembre orinó bajo un árbol y era llena de gracia como Santa María. Es una poética indescriptible la de Hellman, porque va del dolor personal al dolor público y del dolor público a la elevación poética, utilizando el español de una manera cacofónica, francamente dramática. Lo tengo entre los 3 o 4 poetas preferidos de la República Argentina y posiblemente, y con muchísimo acierto, un digno ganador del premio Cervantes, que también compartieron honores con varios autores argentinos, entre los que se destacan Sábato y Jorge Luis Borges, por supuesto. Bien, amigos, con la exaltación de la obra poética de Juan Gelman llegamos al final de nuestro episodio semanal. La producción ejecutiva de Alfredo Argento, Fernando Brunet les saluda, con la pretensión de reencontrarnos, si Dios quiere, el próximo sábado. Usted nos reconocerá por nuestro habitual saludo. Buenos días, Buenos Aires. Teoría sobre Daniela Roca. He aquí que Daniela un día conversó con los ángeles, ligeramente derrumbados sobre sus senos góticos, fatigados del trance, pero lúcidos, lúbricos, y Daniela advertía sus símiles contrarios, las puertas que se abren para seguir viviendo, las puertas que se cierran para seguir viviendo, en general las puertas, sus misiones, sus ángulos de la fuga, las fugas increíbles, los paralelogramos del odio y del amor, rompiéndose en Daniela para dar a otra puerta, con la ayuda de drogas diversas y de alcoholes, o de signos que yacen debajo del alcohol, o Daniela sacándose los corpiños, sacándose los pechos distanciados, debido al ejercicio del amor en contrarias circunstancias mundiales. Daniela Roca loca, dicen los magazines, de una pobre mujer, italiana por cierto, que practicaba métodos feroces del olvido y no mató a sus padres y fue caritativa, y un día de septiembre orinó bajo un árbol y era llena de gracia como Santa María. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Estás escuchando FM Impacto 95.